Permítanme que lo sume a José Luis Espert, que está en contacto con nosotros, porque, a ver, recién Rosendo Fraga hablaba sobre la situación puntual que tiene que ver con lo que ha generado el atentado contra la vicepresidenta, pero también la economía, que no está en segundo lugar. José Luis, ¿cómo lo ves vos? ¿A la gente le está pesando más esto, la economía? Gracias por el contacto. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que el papel de la política en este momento, de nosotros los políticos, es absolutamente lamentable. La verdad que parece ser que nos estamos hablando nosotros mismos, completamente desconectados de los problemas que tiene la gente. La gente no llega a fin de mes, las empresas se funden, no además de pagar impuestos, la gente está aterrada por la inseguridad, familias destrozadas porque los chicos se van. Los estándares educativos en Argentina son paupérrimos. La verdad, haber ido al Congreso como el sábado pasado a sesionar para rendirle pleitesía a la señora Cristina Fernández, la verdad que me pareció una cosa bochornosa, ridícula, y la misa directamente payasesca, de aparte de aquellos mismos que mandaron a quemar iglesias en su momento. Así que todo el accionar político me parece absolutamente lamentable y desconectado de los problemas de la gente. Te repito, ojalá que en algún momento esto cambie y empecemos a trabajar para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Me dicen, y es un trascendido, que ojalá que ocurra, que este jueves 15 se va a sesionar para tratar consenso fiscal y la prórroga o no de algunos impuestos. Bueno, por fin vamos a trabajar para discutir, algunos estarán en contra, otros a favor, de problemas que tienen que ver con la gente de trabajo, con la gente que produce. La verdad que hasta ahora, en lo que va del año, y es mucho tiempo ya, los políticos nos hemos dedicado a hablar de la política y no pensando en el único mandato que tenemos que respetar, que es el de la gente. José Luis, hablando de números concretos, que el otro día lo hablábamos en Voces, si uno se puede analizar solamente los números, este gobierno, me decías, es el que más ha endeudado, comparado con el tiempo, a la Argentina desde el 83 hasta ahora, ¿no? Ese era un dato, ¿no? A ver, los números de este gobierno son absolutamente calamitosos. Es el gobierno que, sin haber terminado su mandato todavía, falta todavía más de un año para que termine su mandato, ya es el gobierno que más endeudó al Estado argentino a lo largo de la historia democrática desde la recuperación de la democracia hace casi 40 años. Récord absoluto de endeudamiento, a pesar de que nos viven diciendo desde el gobierno lo malo que es endeudarse. Pues aquellos que nos dicen lo horrible que es endeudarse se ha transformado en el gobierno más endeudador de la historia democrática argentina. Y en segundo lugar, la otra tragedia de la cual hay que empezar a hablar es que la tasa de inflación del 100%, la cual vamos en 2022 y 2023 también, es la tasa de inflación más alta después de la hiperinflación. O sea, si después de la hiperinflación, en el año 89-90, estamos hablando de más de 30 años, uno empieza a recorrer año por año de estos más de 30 años que han recorrido después de la hiperinflación, nunca vamos a encontrar una inflación más alta que la de Alberto Fernández. Así que los récords de Alberto Fernández, el gobierno más endeudador de la historia democrática y el gobierno con más inflación después de la hiperinflación, son absolutamente demoledores. Y en ese sentido, José Luis, ¿vos ves posibilidad de un crecimiento real? Y digo real, no de un rebote después de una pandemia, un crecimiento real. ¿Es posible, es viable nuestra economía en este sentido? No, lo que vamos a tener este año es una continuación del crecimiento de recuperación del año pasado, fruto de los extraordinarios precios de los commodities agrícolas y fruto también de una cosa de muy corto plazo, aunque suene loco, que la gente, como se está sacando encima los pesos, como si le quemara como brasa caliente, está consumiendo. tiene dos fenómenos en paralelo que aparentemente son contradictorios. Una alta inflación y al mismo tiempo algún crecimiento económico que se va a acabar como consecuencia de que los salarios reales nunca han seguido en la historia económica alineados con una tasa de inflación de 3 dígitos. A la larga los salarios reales van a caer y eso va a hacer que la economía se pare. Y la política de Massa, las buenas noticias que trae de Estados Unidos, con los créditos del BID, el Banco Mundial y la reunión mañana en el fondo, ¿qué significan? A ver, la única reunión importante que puede traer alguna noticia realmente relevante, importante, es la reunión con el fondo, si es que la noticia es que las metas del tercer trimestre de la de septiembre se va a dar por aprobadas y veremos con las de diciembre que están muy complicadas. Ahora, más deuda pública para solucionar problemas económicos, yo no puedo creer que Argentina siga pensando que endeudarse es algo bueno para solucionar un problema económico. Increíble.
Rosendo, entre los problemas que tiene la economía y la política, ¿cómo ves a Massa? O sea, ¿cuál es el papel que le das a Massa? ¿El papel del vamos viendo? ¿Un poco del ordenador de este desastre, aunque desastre siga? ¿Un poco, algunos dicen, bueno, vende demasiado humo? ¿Cuál es tu mirada? A ver, yo te diría, desde el punto de la política, es decir, que tiene que impedir que la situación económica se desborde. ¿Qué es desborde? Bueno, sí, desborde, evitar que la inflación, ¿no es cierto?, el dólar blue lleguen a niveles, se disparen, ¿no es cierto? Claro. Esta creo que es. Evitar eso, llegar hasta los próximos 16 meses, ¿no es cierto?, sí, con una conmoción económica como tuvo Argentina, 89, 2001. Rodrigazo, hiperinflación o devaluación, eso decís vos. Evitar una conmoción económica de ese tipo que llegaría imposible competir electoralmente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es la función, más que ser candidato, es decir, evitar que la economía haga imposible un triunfo del oficialismo. Claro, y Esper, ¿vos ves mientras tanto, un llegar al 2023 detrás del plan de Massa? Perdón, no entendí la pregunta. Si ves un Hugo. plan llegar al 2023 como objetivo final del plan económico de Massa. A ver, el único objetivo de Massa, el único motivo por el cual está Massa ahí en la poltrona de Economía o de Hacienda es para que el plan durar llegue realmente hasta por lo menos diciembre de 2023 y de haber una explosión económica que le explote al nuevo gobierno. Ahora, lo que no sé es si la mecha que Massa está intentando alargar todo lo posible hasta diciembre de 2023 llega o parte no le explota a ellos. Esa es la gran duda. Hoy me parece, mirando los números, va a ser difícil que parte del costo de la bomba que Argentina viene amasando, de inflación a 3 dígitos, deuda pública creciendo de manera aceleradísima, pobreza que va a crecer de manera muy significativa de la mano de estos índices de 3 dígitos de inflación, en un año electoral vayan a dejar del gobierno impune. Me parece que parte de la pena. Pero en este sentido, digo, ¿cuál es el verdadero rol de Massa? Digo, ¿es mucho más distinto que lo que planteaban en su momento Guzmán y Batakis? A ver, Massa tiene algo que a lo mejor los otros dos, por la razón que sea, y ya a esta altura ni me importa, ni me acuerdo incluso, es que la mecha puede ser que se alargue, la mecha de la bomba, digo, no puede ser que se alargue con Massa hasta noviembre, diciembre de 2023. Yo creo que Massa tiene el peso político para haberle hecho entender a los cavernícolas duros del kirchnerismo que si se viola el acuerdo con el fondo, esto explota mañana. Que eso era lo que le cuestionaban en algún lugar a Guzmán. ¿Más que Luis? Yo le quería preguntar a Rosendo, después quiero dejarle algo si tenemos tiempo para José Luis Esper, lo político y el tema de la ley de alquileres, que mucha gente pregunta por la ley de alquileres, ¿cuándo se va a volver a discutir? Lo tratamos, ¿viste? Pero Es como una incertidumbre, sí. Sí, bueno, eso le importa a la gente, pero yo le quería preguntar a Rosendo, ¿no crees que los argentinos ya se están avivando de los mismos trucos de siempre del oficialismo? La alerta con vigilia incluida, yo le digo la santificación, ¿no? El operativo Cristina Santa. ¿No crees que ya están curados de espantos con eso? Mira, yo creo, lo comentamos antes, eso sirve para reactivar, revitalizar la militancia, sí. Eso está claro, pero la pregunta mía iba más profunda. Iba a decir, ¿no crees que ya no sirve más, que están utilizando los mismos trucos porque no tienen otro y no sirve? ¿Que están un poquitito gastados? Ni siquiera para los propios, decís, claro. No, los propios. Sí, pero. Tomá Brasil. Una cuchillada de Bolsonaro jugó un papel, es decir, ese es el punto. Yo creo que el oficialismo tiene una masa de maniobra limitada hoy, ¿no es cierto? No perder su propia militancia. Ahora, lo otro lo va a jugar la economía, y ese es el problema. Claro. Ahora, Rosendo, ¿cómo lo ves? Digo, hablábamos recién de Cristina, del rol de Massa. ¿Cómo lo ves a Alberto Fernández en este contexto puntual con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas? Y lo que le queda. Mirá, yo lo veo, es muy claro, el presidente está desplazado. Está desplazado de la decisión
y está tratado también de la gestión, decisión y gestión. Con la centralidad tiene Cristina, y me parece que si Massa cree que puede llegar a competir con Cristina, comete un error muy importante. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la centralidad de Cristina es un dato de la realidad. Y la militancia kirchnerista está con Cristina, no está con Massa. Claro. Expert, ley de alquileres. ¿Cuándo se empieza a discutir? Lamentablemente no te puedo decir cuándo. Lamentablemente te lo digo porque creo que la ley de alquileres es un tema crítico. Sí, claro. Se discutió en comisión, pero finalmente no llegó nunca al recinto, que es lo que todos esperábamos. Por eso yo me siento una incomodidad enorme en este momento de ser político, porque hasta hace 2 años estaba en el mismo lugar que mucha gente y realmente sufría cuando los políticos empezaban a hablar de cualquier pavada en lugar de discutir las cosas que hay que discutir. Lamento también, por ejemplo, que no se haya derogado la ley de abastecimiento. Yo propuse en marzo un proyecto de ley para derogarla directamente. Fíjense que la ley de abastecimiento vuelve a ser utilizada por el gobierno, o amenaza el gobierno con utilizarla si los precios siguen subiendo mucho. Esta es una ley que hay que derogar absolutamente. No tiene nada que ver con la realidad inflacionaria de Argentina. La inflación acá y en todo lugar y en todo momento es un fenómeno monetario. Usted, por más que cierre comercio, apriete industriales para que no suban los precios, si usted emite y no hay demanda de dinero, va a tener inflación. Bueno, repito, el problema de la ley de alquiler es el mismo problema con la ley de abastecimiento. Es el problema con tantas leyes que no se tratan como consecuencia de la política. Claro. Afortunadamente, parecería ser que el 15 de septiembre, el día que se presenta el presupuesto, vamos a estar tratando 3 leyes: consenso fiscal, pero en 4, consenso fiscal, prórroga del impuesto a la ganancia porque lo sigue recaudando Nación, impuesto al cheque y una prórroga a bienes personales. Yo adelanto mi voto, ya lo adelanto. Sí. Yo no quiero más el impuesto a los bienes personales, no quiero más el impuesto al cheque. Les recuerdo a los que nos están escuchando, el impuesto a los bienes personales se creó en el año 91 por 9 años. Está claro. O sea, tendría que haber muerto en el año 99 y todavía lo tenemos vigente. Hace más de 20 años Tremendo. que debería haber desaparecido el impuesto a los bienes personales y no desapareció. Yo voy a votar a favor de la derogación del impuesto a los bienes personales y que se tenga que bajar el gasto que se tenga que bajar. Lo mismo que con el impuesto al cheque, que se creó por un solo año y todavía sigue vigente hace más de 20 años. José Luis, Basta a la prórroga de impuestos, que se baje el gasto público, lo que se tenga que bajar, empezando por las dietas de nosotros los diputados si es necesario, por supuesto. Muy bien, José Luis Rosendo, muchísimas gracias por este contacto a ambos. Un placer, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tenemos un